Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, preparados para un nuevo drama del mundo del espectáculo que, como siempre, nos encanta analizar juntos. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar en Turquía y, poco a poco, está llegando a nuestros oídos aquí en el mundo hispanohablante. Se trata de una supuesta bomba, una reacción explosiva, una tormenta perfecta que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas del país otomano, Demet Özdemir. Y no solo a ella, también a un periodista y por supuesto, como condimento extra a este plato picante, un nombre que ya todos conocemos y que suele generar controversia, Can Yaman. Sí, amigos, prepárense porque hoy vamos a desentrañar los rumores, las acusaciones y las posibles verdades ocultas detrás de este culebrón que promete mantenernos entretenidos durante un buen rato. Vamos a analizar la reacción de Demet, la identidad del periodista en cuestión y por supuesto, el papel que juega Can en todo este embrollo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más exhaustivos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto déjenme sus comentarios y opiniones al final del vídeo, porque me encanta saber qué piensan y leer sus perspectivas sobre estos temas. Así que vamos a por ello. Bien, empecemos por el principio. La noticia, como una chispa en un pajar, se encendió hace unos días en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. El rumor principal apuntaba a un supuesto romance entre un conocido periodista del espectáculo y, agarraos, Demet Özdemir. Sí, nuestra querida Sanem, envuelta en un nuevo escándalo sentimental. La información, inicialmente, era bastante vaga. Se mencionaba a un periodista influyente con conexiones en el mundo del cine y la televisión, que supuestamente habría estado saliendo en secreto con la actriz. Como es de esperar, la noticia corrió como la pólvora, generando todo tipo de especulaciones y comentarios. Rápidamente las redes sociales se llenaron de hashtags y memes relacionados con la supuesta pareja, alimentando aún más la histeria colectiva. Los fans de Demet, por un lado, se mostraban escépticos y defendían la integridad de su ídola, mientras que otros, más propensos al drama, comenzaban a elaborar teorías conspirativas y a buscar pistas en las redes sociales de ambos protagonistas. Ahora bien, ¿quién es este misterioso periodista? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Inicialmente se mantuvieron los nombres en el anonimato, pero poco a poco, gracias a algunas pistas y filtraciones, empezó a sonar con fuerza un nombre, el de Deniz Aksoy. Deniz Aksoy, al parecer, es conocido por su estilo incisivo y por tener acceso a información privilegiada del mundo del espectáculo. Algunos incluso lo describen como un influencer dentro de la prensa rosa turca, con una reputación de ser implacable a la hora de buscar la verdad, o al menos, su versión de la verdad. Su columna semanal en uno de los periódicos más leídos del país es una lectura obligada para aquellos que quieren estar al tanto de los últimos chismes y escándalos. Así que, en principio, la combinación de su nombre con el de Demet ya generaba bastante expectación. Además, Aksoy tiene fama de no tener pelos en la lengua y de no dudar en enfrentarse a las celebridades si considera que están mintiendo o tratando de ocultar algo. Esta actitud, si bien le ha ganado muchos seguidores, también le ha granjeado algunos enemigos poderosos dentro de la industria del entretenimiento. Pero la verdadera bomba, el verdadero detonante de todo este escándalo, no fue el rumor del romance en sí, sino la reacción que tuvo Demet Özdemir al ser confrontada con esta información. Y es que, según varias fuentes, la actriz no se tomó nada bien las preguntas sobre su vida sentimental y respondió de una manera, digamos, poco amistosa al periodista. Se habla de una discusión acalorada, de palabras subidas de tono y de un claro enfado por parte de Demet. Algunos incluso afirman que la actriz acusó al periodista de inventar la historia y de invadir su privacidad. Testigos presenciales, supuestamente, relatan que Demet le gritó a Aksoy en medio de un restaurante, acusándolo de difamación y amenazando con demandarlo. Por supuesto, esta versión de los hechos no ha sido confirmada por ninguna de las partes, pero ha circulado ampliamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, alimentando aún más el fuego de la polémica. En fin, un panorama bastante tenso y nada favorecedor para ninguna de las partes. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido Can Yaman. ¿Qué papel juega Can en todo esto?
Pues bien, resulta que algunos medios de comunicación empezaron a vincular este supuesto romance de Demet con el hecho de que, en el pasado, ambos actores mantuvieron una relación sentimental que, como todos sabemos, terminó de una manera un tanto abrupta y, para algunos, todavía genera ciertas suspicacias. La ruptura entre Demet y Can fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Su romance, que había surgido durante el rodaje de la exitosa serie Erkencikus, había cautivado a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y muchos creían que su relación era un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, la burbuja de amor explotó repentinamente y la pareja anunció su separación de manera sorpresiva. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con la incompatibilidad de caracteres, las presiones de la fama y la intromisión de terceros. Algunos incluso se atreven a decir que Can podría estar detrás de la difusión de este rumor como una forma de venganza o de intentar perjudicar la imagen de Demet. Esta teoría, aunque suene un poco descabellada, ha ganado adeptos entre algunos fans de ambos actores, que aún siguen divididos y enfrentados por lo que ocurrió en el pasado. En los foros y grupos de fans, se pueden encontrar todo tipo de comentarios y especulaciones sobre el papel de Can en este nuevo escándalo. Algunos lo defienden a capa y espada, argumentando que es un hombre íntegro e incapaz de hacer algo así, mientras que otros lo acusan de ser un manipulador y un resentido que todavía no ha superado su ruptura con Demet. La verdad es que la sombra de su pasado en común sigue planeando sobre ambos actores, y cualquier noticia que los involucre siempre genera una gran expectación y controversia. Por supuesto, hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada ni desmentida por los protagonistas. Can Yaman se ha mantenido al margen de toda esta polémica, sin hacer ningún comentario al respecto. De hecho, el actor se encuentra actualmente rodando una nueva serie en Italia, y parece estar completamente enfocado en su trabajo y en su carrera internacional. Su silencio, sin embargo, no ha hecho más que alimentar las especulaciones y los rumores. Demet, por su parte, ha negado categóricamente el romance con el periodista, aunque sí ha admitido que hubo una discusión, pero sin entrar en mayores detalles. En una breve declaración a través de sus redes sociales, la actriz afirmó que las acusaciones eran falsas y que se sentía profundamente dolida por la invasión de su privacidad. También instó a los medios de comunicación a ser más responsables y a no difundir información no contrastada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, lo cierto es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Tenemos rumores, tenemos acusaciones, tenemos enfados y tenemos, sobre todo, mucha especulación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas las versiones que se han dado. Es muy probable que la verdad, como siempre, sea más compleja que los titulares sensacionalistas. Es posible que haya habido algún tipo de acercamiento entre Demet y el periodista, pero que no haya llegado a convertirse en un romance propiamente dicho. Quizás se trataba simplemente de una relación profesional, o de una amistad incipiente que fue malinterpretada por los medios de comunicación. También es posible que la reacción de Demet haya sido exagerada, fruto del estrés y la presión mediática a la que está sometida constantemente. La actriz es una de las figuras más populares de Turquía, y su vida privada está constantemente bajo el escrutinio público. Es comprensible que se sienta frustrada y enfadada cuando se publican rumores falsos sobre ella. Y por supuesto, también es posible que Can Yaman no tenga absolutamente nada que ver con todo esto y que su nombre haya sido involucrado simplemente por el morbo que genera su relación pasada con Demet. Es una táctica común en el mundo del espectáculo, utilizar nombres conocidos para generar más interés en una noticia. En fin, como ven, un verdadero culebrón que promete seguir dando de qué hablar en los próximos días. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja y, por supuesto, se las contaremos aquí, en mi canal. Ya estoy preparando mi próximo vídeo con más detalles y posibles giros en esta historia. No se lo pierdan. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto como un rumor sobre un posible romance entre Demet Özdemir y Deniz Aksoy, un periodista del espectáculo, ha desatado una auténtica tormenta mediática en Turquía. Hemos analizado la reacción de Demet, la identidad del periodista en cuestión y el papel que, según algunos, podría estar jugando Can Yaman en todo este embrollo. Y como hemos visto a día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio, aunque no dudamos que poco a poco iremos descubriendo más detalles.
La clave, como siempre, está en seguir de cerca las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y en analizar cuidadosamente la información que nos llega. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que me encanta leer sus comentarios y opiniones sobre estos temas, así que no duden en dejármelos aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo este escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que es todo una invención? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Además, sus comentarios me ayudan a mejorar el contenido de mi canal y a crear vídeos que sean aún más interesantes y relevantes para ustedes. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al día de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse informados y no crean todo lo que leen. Ciao, ciao.